conferencias de la Facultad de Físicas. Un placer, como os digo, comenzar de nuevo con el nuevo curso. Y vamos a proceder hoy a inaugurar, como os digo, esta sesión con la charla que la profesora Cepeda, María Cepeda, nos va a dar sobre los 10 años que han transcurrido desde el descubrimiento del bosón de Higgs. María Cepeda es doctora en Ciencias Físicas en la UCM y actualmente es investigadora Ramón y Cajal en el CIEMAT, en el Departamento de Investigación Básica. Es colaboradora y autora dentro del CMS desde el año 2007 y antes de volverse para Madrid fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison y una perspectiva de estancia en el CERN. Ha trabajado principalmente en medidas de precisión del modelo estándar, en búsquedas de nuevas físicas, siempre en torno al bosón de Higgs, y también la operación, diseño y actualización del sistema de filtrado y selección de datos, lo que se llama el trigger del experimento. Y además, durante los años 2019-21, fue la coordinadora de estudios de física del Higgs en el CMS. Es un placer recibirla aquí en Valencia, agradecerle su visita y cederle el micrófono. Bueno, primero, muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a todos los que estáis aquí por venir a oírnos hablar de Higgs, que además en un año que es muy especial. Sabéis que este julio se cumplieron 10 años de esta foto en el Auditorio Central del CERN, en el que un montón de público, el director general, los directores de los experimentos y teóricos importantes, todo el mundo estaba pendiente de lo que se mostraba en la pantalla, que fue los resultados del análisis de los datos de los 2 primeros años del LHC, por los experimentos CMS y Atlas, mostrando los dos que habían observado algo nuevo, una nueva partícula, en torno a 125 gigaelectronvoltios, en distintos canales y de una forma muy complementaria, los dos veían lo mismo, con lo cual se puede decir que la foto anterior lo que muestra es gente presenciando, viendo un descubrimiento, viendo un momento histórico en la física que nos enseña, que nos mostró una partícula compatible con el famosísimo bosón de Higgs que llevábamos muchísimo tiempo, muchísimos años buscando y que de alguna forma solemos decir que completa, entre comillas, aunque luego vamos a hablar lo que significa eso, completa el modelo estándar. El modelo estándar de física de partículas, no sé cuántos de vosotros habéis visto ya algo de física de partículas, cuántos os suena lo que es el modelo que tenemos que nos hace explicar cómo funciona el universo mirando lo más pequeño, mirando todas las partículas que forman la materia, los quarks y los leptones, que habla también de las interacciones posibles entre esas partículas, incluyendo otro tipo de partículas que son los bosones, y en el centro, en este esquema, bueno, veis que está Higgs. Higgs es central no solamente cuando lo vemos así de forma pues, muy esquemática, así bonita con colorines, también es central cuando veáis en clase de teoría, estudiáis realmente lo que significa la Lagrangiana del modelo estándar y toda la matemática que va por debajo de esta imagen tan buena con colorines. Entonces, este momento, el ser capaces, el que CMS y Atlas viesen los dos una partícula coincidente, que parecía ser compatible con el bosón de Higgs, fue un momento histórico, un momento que resonó, de hecho, no solamente resonó en revistas científicas como Science y Physics Review, Science lo nombró el descubrimiento del año, también permeó la prensa, esto salió en las portadas de todos los periódicos. Y el año siguiente, de hecho, a François Englert, este señor de aquí, a Peter Higgs, le dieron el premio Nobel, y el texto con el que la Academia se lo concedió, bueno, pues reconoce el descubrimiento teórico del mecanismo que explica el origen de la masa de las partículas subatómicas, algo tan importante como la masa, y que se confirma gracias a los experimentos Atlas y CMS del IHC. ¿Qué es lo que hicieron Higgs y Englert? Esto, por cierto, no sé, siempre hablamos del bosón de Higgs, pero realmente no solo es el bosón de Higgs, ¿no? Los primeros papers, que si nos vamos a pasar en el tiempo, son del 64, son de Englert, Higgs y Braut, y realmente hay también otros papers que podríamos hacer con el mismo hablante. Ruptura de simetría de la masa, de esencialmente explicar cómo tienen masa las partículas, es un paso fundamental para entender el modelo estándar. Si vamos viendo a lo largo de los años, si sigue la historia de la física en los años siguientes, se va completando cada vez más este modelo estándar, vamos descubriendo las partículas que faltaban, las últimas, el TOC y el tau neutrino, y de este modelo tan bonito, cuando llegamos ya a los 90, a finales de los 90, solo nos queda encontrar el Higgs. Es la última pieza del puzzle del modelo estándar y realmente es la prioridad del campo ser capaz de
de encontrarlo, de ver si tenemos una explicación, una confirmación de este mecanismo fundamental. Por ello, los experimentos de partículas entonces, no solamente el LHC en el que encontramos el resultado, el bosón, los experimentos anteriores buscaban el bosón de Higgs, teníamos límites inferiores a su masa, pero no teníamos señales de él. Esta es una imagen de LED, que es el acelerador anterior que estaba en el CERN, que colisionaba electrones y positrones, en el mismo túnel después se instaló en el LHC, y este es un acelerador en Estados Unidos, el Tevatron, que es el justo anterior al LHC. Estos experimentos de momento no habían visto señales de Higgs. Era realmente importantísimo para el campo confirmar el mecanismo o encontrar otra cosa. Cuando diseñamos el LHC, bien asociado a algo que a veces se llama el teorema, no sé cómo decirlo en español, ¿vale? Teorema de no pérdida, que tenía la idea de que el LHC iba a ser o capaz de encontrar el Higgs o iba a encontrar otra cosa, otra física nueva por debajo de la escala del TeV, ¿vale? Sabíamos que íbamos a encontrar algo nuevo y la verdad es que lo que no sabíamos es que lo íbamos a encontrar tan rápido como lo encontrábamos y que iba de momento a parecerse tanto a lo que predice el modelo estándar. El LHC, ¿sabéis lo que es? Yo espero que lo sepáis, que os suene a todos la palabra, ¿no? Es el acelerador de partículas más grande jamás construido. Está en la frontera entre Suiza y Francia. Es un túnel de 27 kilómetros de largo, ¿vale? Fijaros. Sí. Se oye, sí. Un túnel de 27 kilómetros de largo que está a 100 metros bajo tierra, ¿no? O sea, te das cuenta del tamaño de... Esto es una ciudad, ¿no? O sea, veis el Mont Blanc ahí arriba, me da un poco el zoom. Un túnel de 27 kilómetros de largo, 100 metros bajo tierra, con imanes aceleramos esencialmente protones la mayor parte del tiempo para dejar que colisionen en 4 puntos principales, que es donde tenemos los experimentos. Los dos más grandes son CMS y Atlas, también tenemos otros que son LHCb y ALICE. Estas colisiones de protones a una velocidad muy alta, prácticamente cerca ya del límite, nos permiten tener colisiones a 13 teraelectronvoltios ahora, para estudiar qué es lo que pasa en ellos y encontrar esas nuevas partículas en la física. Entonces, estos experimentos de los que os hablo, el más grande de todos es Atlas. Atlas a veces se le llama la catedral de la física de partículas. ¿Por qué catedral? Fijaros el tamaño que tiene. Fijaros aquí, esto es cuando se empezó a construir un señor, fijaros el tamaño que tiene. ¿De acuerdo? O sea, cuando estaba instalando, una vez instalado, bueno, pues no es una caverna vacía, es realmente una mole, realmente les llamamos detectores, pero son conjuntos de detectores, cada uno de ellos que para intentar medir la física de las partículas que se producen en la colisión y nos llenan la caverna del detector y ser capaz de entenderlas todas. Es una combinación de cámaras de muones, detectores de trazas, calorímetros, imanes enormes que nos permiten realmente ver qué es lo que ha pasado en la colisión. Si Atlas es el más grande, bueno, CMS es un poquito más pequeño, pero no es mucho más pequeño, ¿vale? Esto también es un edificio de 5 pisos. Y de nuevo aquí veis que, aunque pensemos que es un detector, un experimento, realmente es un conjunto de detectores, cada uno de ellos optimizado para entender un tipo de partículas y para, uniendo toda la información que nos dan, ser capaces realmente de ver qué es lo que ha pasado en la colisión. Detectores centrales de trazas que nos miden la posición y el momento de las partículas cargadas, calorímetros que captan e identifican las partículas con interacción electromagnética, primero y hadrónica el segundo, y por último cámaras de muones, parte más grande como esta, que nos permiten medir, identificar el paso de los muones, que son primos esencialmente de la y aparte, si esta es la visión transversal, el de visual de Atlas, realmente son máquinas muy grandes. ¿Para qué sirve esto? No os voy a poder hablar mucho, os voy a hablar más del Higgs que de los detectores. De los detectores, aquí el grupo de Atlas es muy grande, muy importante, y espero que estéis en contacto con ellos para entender bien cómo funcionan los detectores por dentro. Yo me voy a centrar hoy en el Higgs, pero antes de meternos en el Higgs, bueno, pues ¿qué es lo que hacen esos detectores? Hacen fotos, esencialmente simplificando mucho, de lo que ha pasado en una colisión con todas las partículas que han salido de la colisión para poder, a partir de esas fotos, investigar, dilucidar qué es lo que pudo haberse producido en esa colisión. En este caso, por ejemplo, aquí tenéis una imagen de uno de los primeros sucesos que podrían ser
un Higgs desintegrándose a 4 leptones producido en CMS o un Higgs desintegrándose en 2 fotones producido en atlas. No nos basta con ver una sola foto, tenemos que ver muchas y acumulando muchos sucesos perdón, parecidos al anterior, perdóname, podemos llegar a estas gráficas que son como la que os he enseñado antes, que se dio. Voy a coger un poco de agua, ¿vale? Disculpadme. Que se dio en ese auditorio lleno de gente el 4 de julio de 2012, ¿de acuerdo? CMS con muones y atlas con fotones. Vosotros también existen, evidentemente. Pero esto hace mucho tiempo ya, ¿no? Yo esto estoy seguro que muchos me estáis mirando pensando, bueno, esto ya me lo sé, esto hace 10 años de ello, ¿por qué nos lo cuentas de nuevo? Bueno, efectivamente ha pasado mucho tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho en todo ese tiempo? Bueno, pues hemos acumulado muchísimos más bosones de Higgs, lo que en 2012 eran unos cuantos, ahora pues tenemos ahí un pico muy claro que podemos utilizar no solamente para decir que hemos encontrado algo, sino para entenderlo. Porque hay una cosa, siempre hablamos de descubrir, pero aparte de descubrir, tenemos que medir lo que hemos entendido y tenemos que utilizarlo para ser capaces de ir más allá en física y entender realmente qué es lo que implica para el universo. Entonces, hemos producido muchísimos bosones de Higgs. 10 años, pues dependiendo de vuestro punto de vista, probablemente vosotros lo veáis mucho tiempo. A mí casi me parece ayer, ¿vale? 10 años yo acababa de terminar la tesis. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho en todos estos años con estos bosones de Higgs? Bueno, pues encontrar ese Higgs fue solamente un paso pequeño en el camino que tenemos por delante para entenderlo. Encontramos una partícula compatible con el modelo estándar. Después empezamos realmente a trabajar con ella para, a partir de lo que veíamos en los detectores, medirla y no solamente medirla a ella, sino ir más allá en sus implicaciones para el universo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tenemos que entender cómo se produce, cómo se desintegra, qué tipo de partícula es. ¿Vale? El Higgs le da la masa, se explica el origen de la masa de las partículas. Lo explica para todas, realmente. Podemos ver, por ejemplo, cómo se acopla a bosones y fermiones de la misma manera. Se acopla a sí mismo. Hablamos de la acopla a la materia. ¿Y qué pasa con la materia rara? ¿Qué pasa con la materia oscura? ¿Se acopla el Higgs a la materia oscura? Luego, bueno, el Higgs, un Higgs, ¿está solo realmente el Higgs? A la naturaleza muchas veces no le gusta que las partículas, que las cosas pasen una sola vez. Tenemos grupos de partículas. Entonces, el hecho de que el Higgs sea la única partícula de su tipo que hemos visto nunca, es misterioso. Tiene compañeros, tiene amigos a más altas o más bajas que podemos encontrar. Y luego, bueno, pues podemos ponernos mucho más filosóficos. Realmente, hablamos de partículas elementales. ¿Es el Higgs elemental? ¿Qué significa elemental? ¿Podemos ver una estructura dentro del Higgs? Y bueno, ya por último, bueno, pues ya incluso yendo más allá de estas preguntas, medir la partícula, el siguiente paso, ¿no? Decir, vale, está ahí, pero ¿qué es lo que significa y qué es lo que implica y de dónde viene el mecanismo de Higgs? Es decir, hemos hecho bastante, pero nos queda mucho por delante. No hemos acabado todavía, de hecho, y lo que estamos haciendo es ir del descubrimiento a precisión, a entender lo que hemos encontrado. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? Esta es una charla experimental, entonces yo no os voy a hablar de la parte teórica que os van a contar vuestros profesores aquí, ¿vale? Pero sin más, resumiendo mucho y sin meter en mucho detalle, bueno, pues el mecanismo de Higgs, el Braut-Englert de Higgs, el que hablábamos antes, habla de cómo adquieren el mecanismo de simetría electrodébil por el que los bosones W Z, que son los responsables de la interacción electrodébil, consiguen masa y los fotones no tienen masa. Esto es importantísimo para la estructura del modelo, sin él se nos hubiese desmontado totalmente el modelo estándar. Entonces esto predice una relación entre la interacción del Higgs con los bosones y también predice que existe un bosón de Higgs, una nueva partícula que es el bosón de Higgs. Sobre los bosones, también el mecanismo de Higgs se puede extender para explicar las masas de los fermiones, ¿de acuerdo? Y de nuevo tenemos una interacción que es proporcional a la masa, es decir, el Higgs interacciona más con las partículas que son muy masivas y menos con las que son menos masivas, y eso importa luego para entender qué es lo que podemos hacer con él. Esto tiene una segunda parte, que es, vale, dado cómo interacciona el Higgs con las partículas, pues tenemos la suerte, o bueno, más que la suerte, el LHC
está diseñado, entre otras cosas, para poder estudiar el Higgs en mucho detalle, para estudiar todas las formas distintas en las que el Higgs se puede producir, muchas de las formas en las que el Higgs se puede producir y muchas de las formas en las que el Higgs se puede desintegrar. A los que hayáis visto ya diagramas de Feynman sabéis lo que es esto, ¿vale? El principal es fusión de gluones. Los que no sepáis lo que es un diagrama de Feynman, pues es esta representación muy esquemática de cómo interactúan partículas que nos permite, aparte de dar una imagen visual de lo que sucede, realmente nos permite hacer cuentas y calcular secciones eficaces, nos permite realmente entender la física del asunto. Por otra parte, el Higgs, aparte de producirse, se desintegra. Se puede desintegrar, como he dicho antes, a pares de partículas del modelo estándar, favoreciendo a las que tengan más masa que sean posible para la masa del Higgs. Antes de arrancar el LHC no sabíamos cuál era la masa del Higgs, estábamos buscando una partícula un poco a ciegas, la podíamos buscar desde más o menos desde el límite que nos había hecho Euler, 114, hasta el T. Sabíamos que tenía que haber algo ahí, pero no sabíamos cuál era su masa. Y los experimentos se diseñaron intentando ver lo que iba a pasar en cualquiera del rango de masas hasta el T. La física hubiese sido distinta, es distinta si hubiese tenido un bosón de Higgs como lo tenemos en 125, que si hubiésemos tenido una masa más alta, ¿no? Fijaros que las reacciones de interacción son distintas dependiendo de su masa. Una de las ventajas que tiene, un regalo de la naturaleza, dicen algunos, la masa que tiene el Higgs es que nos permite acceder a muchos de los distintos modos de desintegración de forma directa en el acelerador. Prácticamente la mitad de las veces que se desintegra a parejas de quarks B, pero también se desintegra bastantes veces a bosones W, podemos tener taus, zetas, o sea, tenemos acceso a muchos modos de desintegración distintos. ¿Cuál es el tema? Que no todos ellos son iguales de fáciles de estudiar. Parte del estudio consiste en intentar coleccionar, si queréis, todas las formas distintas de desintegraciones de Higgs que podemos ver en el detector. Antes os he enseñado una imagen como esta y como esta, que son las desintegraciones a 4 leptones y a 2 fotones, pero fijaros que cada una de las formas distintas de desintegrarse y de producirse nos deja una señal muy distinta en el detector que tenemos que ser capaces de analizar, de saber cómo se hubiese desintegrado el Higgs, cómo se hubiese producido el Higgs, pero también tenemos que ser capaces de distinguirlo de otras fotos, de otros posibles procesos del modelo estándar que nos dejarían la misma asignatura. ¿Por qué es tan importante esto? Porque visto solamente un suceso no podemos realmente saber lo que es. Para poder estudiarlo tenemos que acumular muchos y tenemos que ser capaces no solamente de entender el Higgs, sino entender los otros procesos del modelo estándar que se desintegran dejando una imagen muy parecida al detector. Y esto es difícil porque, pues muy difícil, parte de lo que hizo muy difícil encontrar el Higgs es que se produce muy pocas veces. Y hay otros procesos del modelo estándar que entendemos muy bien, algunos que entendemos muy bien, otros que nos cuestan más, que se produce muchas más veces. Esta gráfica es un poco difícil, aquí muestra la señal de producción en función de la energía de choque de las partículas y veis cómo la energía que corresponde al LHC, hay algunas, como por ejemplo producir sin más quarks B o producir bosones W y Z, se producen muchas más veces que Higgs que se producen muy poquito. Con lo cual, para poder buscar el Higgs tenemos que encontrar muy bien todo lo que da por aquí. Es difícil, pero pues lo hacemos bastante bien. De hecho, pues esto que os decía de coleccionar partículas, pues a día de hoy hemos realmente coleccionado los principales modos de producción y desintegración del Higgs ya, tanto en Atlas como en CMS. Entonces, ¿cuáles son estos modos de los que hablo? Bueno, pues primero las interacciones a bosones. Bueno, estamos hablando del acoplo del Higgs a bosones y a fermiones, pues empezamos por los bosones, que son los que también se llaman canales de descubrimiento. Son los primeros, los que os he puesto antes, ¿no? Desintegración a fotones y desintegración a bosones Z. Fijaros lo pequeñitos que son los transient ratio, las fracciones de desintegración. Es decir, el Higgs se desintegra muy pocas veces a estas dos cosas. Es lo que pasa, que son canales tan limpios que los podemos entender muy bien, entendemos muy bien los fondos que se producen y podemos medir, no solamente decir que hemos encontrado una partícula, sino utilizarla para medir cosas con el Higgs de forma muy clara. Hay otros canales que, a pesar de que se produzcan más veces, son más difíciles. De hecho, la pregunta de si el Higgs se acopla también a los fermiones, no solamente a los bosones, no solamente es el ruptura de simetría electrodébil, sino también es el mecanismo que da más a los fermiones, pues nos costó más contestarla de una forma contundente. Con los primeros datos, bueno, sabíamos que se acoplaba a los bosones, al quark top, por cómo se produce. El quark top es la partícula más masiva,
Y eso implica que solamente haberlo visto producir significaba que se tendría que acoplar al quark. Pero medir estos canales ha supuesto coleccionar muchos más datos, hacer estudios con los datos del segundo round del IHC para poder llegar a observar independientemente esta producción, por ejemplo, de Higgs a 2 quarks G, que ya os he dicho antes que es prácticamente uno de cada 2 Higgs se desintegra en T de barra. Sin embargo, es el canal que nos ha costado más tiempo poder observar de forma independientemente porque es mucho más complicada. Y, de hecho, para poder estudiarlo bien, utilizamos técnicas de Machine Learning, utilizamos métodos de análisis súper nuevos y muy innovadores para poder realmente ser capaz de distinguir la producción de la producción del fondo. ¿Pensado lo difícil que es? Bueno, pues ahora ya, de nuevo, en este caso, estamos haciendo medidas de precisión del modelo estándar, entendiendo no solamente cómo se produce, sino, por ejemplo, cuál es la conexión con la violación de carga y paridad. Fijaros que aquí estoy hablando, por cierto, solamente de la tercera generación de partículas, para los que sepáis lo que es, ¿no? Hay dentro del acoplo a los fermiones, una de las siguientes fronteras es ver cómo se acopla a las otras generaciones de materia. Bueno, siguiendo yendo un poquito más allá, ¿vale? Pues ¿qué es lo primero que hacemos cuando encontramos la partícula? ¿Qué es lo primero que se os ocurre hacer? Contar, básicamente, cuántas veces se ha producido lo que estábamos esperando de la partícula que queremos medir, compararla con el fondo y ser capaz de medir, contar cuántas veces se ha producido este proceso que queremos medir con respecto a lo que esperábamos. Esto nos da un número, nos da una cuenta, nos dice, bueno, pues hemos medido una sección eficaz de producción que es compatible con el modelo estándar, lo podemos dar como con un número o lo podemos dar directamente dividido con el modelo estándar. 1 significa guay, hemos acertado con el modelo estándar, y si nos alejamos dentro de errores, fijaros que estamos siempre dentro de errores. Esto solamente es una parte muy pequeña de la historia, ¿no? Decir que hemos medido, que hemos contado los mismos sucesos que se producen, nos da una idea muy parcial de lo que es entender la producción de un proceso. Para entenderlo bien, tenemos no solamente que entender que esperábamos que se produjesen 7 y hemos visto 7, tenemos que entender cómo se produce y cómo se desintegra y cuál es la física del proceso. Pues, por ejemplo, pues podríamos tener, si tenemos el Higgs está centrado en el modelo estándar, que la física más allá del modelo estándar va a deformarnos su producción. Eso puede ser que se producen más o que se producen menos, pero también puede ser que se produce distinto, que tiene un espectro, que tiene una distribución en función de, por ejemplo, la energía que tiene el Higgs, que es distinta, y a través de esto intentar entender dónde está la física más allá del modelo estándar. Entonces, esto es algo a lo que estamos yendo cada vez más. Esto se me pasan 2 a la vez, perdóname. Tanto mirando distribuciones diferenciales, por ejemplo, ver cuántos Higgs se producen en función del momento producido el Higgs, o incluso estudiando la producción de Higgs por categorías de momento y en distintos modos de producción para intentar realmente entender cómo se ha producido y no solamente tener un acuerdo general con el modelo estándar. Esto es cómo se produce. La otra parte fundamental de entender qué es lo que es entender qué partícula es, medirla y entender sus números cuánticos. Poder deciros, bueno, pues antes hemos dicho, la masa de Higgs es 125, bueno, pues cómo de bien podemos medir ese 125, o cómo de bien podemos medir su vida media, generalmente lo hacemos con una cantidad relacionada que es la anchura. O, pues bueno, por ejemplo, el spin, cómo se comporta el Higgs cuando encarga paridad. Bueno, la masa, ya os lo he dicho antes, que era 125. Ahora lo hemos medido ya al 1 por 1000. Esto, pensad que hace 10 años algo que no sabíamos en absoluto cuánto era un parámetro que era totalmente libre del modelo. Con las medidas que hemos hecho hasta ahora lo conocemos tan bien que lo conocemos al orden del per 1000. Es una medida impresionante para el poco tiempo que llevamos tomando datos. La anchura es mucho más difícil, la vida media es mucho más difícil de medir y de hecho con el IHC no la podemos medir bien. Ahora mismo lo que tenemos es la primera medida de esta anchura relacionada con la vida media, que si os dais cuenta tiene una incertidumbre que es casi tan grande como la vida media en sí. Y por último, ¿qué tipo de partícula es? ¿Cuál es su spin? Los primeros datos del IHC nos dijeron que tenía que ser un escalar, tiene un spin que es compatible con el modelo estándar, pero seguimos intentando hacer estudios de cómo se comporta el sector de Higgs
cuando lo relacionamos con la carga paridad, por ejemplo, intentando estudiar las propiedades de CP de los acoplos fermiónicos del Higgs. Y este, por ejemplo, que os muestra esto mismo en la producción asociada con dos tops, yo creo que es un estudio que es muy importante y que se ha hecho aquí en Valencia, que es uno de los estudios aquí. De momento, tristemente, para mí, parece que la naturaleza del Higgs coincide con la naturaleza predicha en el modelo estándar, pero nos queda, para poder entender realmente lo que es, tenemos que precisar muchísimo más estos estudios para poder estar seguros de qué tipo de monstruo es el que estamos estudiando. Y hasta ahí os he contado cosas que hemos medido ya, pero quedan muchas cosas que no hemos ni siquiera sido capaces de medir todavía porque no tenemos suficientes datos. Por ejemplo, antes os he dicho que el Higgs se acopla en principio a todas las partículas. ¿Se acopla a todas las partículas igual? ¿Se acopla igual a todas las generaciones de materia? ¿Qué significa esto? Pues antes hemos hablado de taus y de Bs y de tops, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los muones? ¿Qué pasa con los muones? Es que dejan una señal muy bonita, muy limpia en el vector, pero son muy difíciles de estudiar porque tienen muy poquito branching ratio. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, esto no lo hemos podido ver del todo. Tenemos evidencia, que significa que no tenemos observación, tenemos evidencia de que parece que el Higgs se acopla a la segunda generación como esperamos, pero nos quedan muchos datos, nos va a quedar todo el resto del RAN 3 para realmente poder confirmar que tenemos la observación y que el Higgs Amumu se comporta como predicción del modelo estándar. Y estos son los muones. Si nos metemos con los quarks es todavía más difícil. El único caso en el que podríamos ver el acoplo directamente es a los quarks Charm. Además, esto es muy importante porque en el modelo estándar sabemos lo que predice, pero en muchos modelos más allá del modelo estándar, el Higgs se va a acoplar distinto a unos tipos de quarks que a otros. Y para poder medir esto tenemos realmente que ser capaces de llegar a ver el acoplo al Charm. Y esto es algo que es muy difícil, no solamente estadísticamente, sino porque es difícil experimentalmente distinguir los jets que tienen Charm y los chats que tienen B. Así que nos va a costar mucho tiempo hasta el final del LHC y mucha innovación, tener ideas brillantes de cómo entender realmente este proceso para poder confirmar realmente que el Higgs se acopla a todos los quarks como esperamos. Y uno más difícil todavía, voy a intentar analizar esto, ¿vale? Hay un más difícil todavía. Eso es una cosa un poco filosófica, pero el Higgs tiene masa. Entonces, vale, está muy bien decir que el Higgs le da la masa, es el origen de la masa de las partículas elementales, pero el Higgs también entonces se acopla a sí mismo. O sea, el Higgs será, no sé si debería hacer esto, tal vez sí. Entonces, para adquirir su masa, el Higgs se tiene que acoplar a sí mismo, y esto es muy difícil de ver experimentalmente. Lo podemos intentar hacer buscando casos en los que se hayan producido dos bosones de Higgs en el detector, en la colisión. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si ya encontrar un Higgs nos ha costado mucho, pues encontrar sucesos en los que se produzcan dos es todavía más difícil, ¿de acuerdo? Nos queda mucho tiempo para poder medir esto. De momento estamos como 3 veces por encima de lo que predice el modelo estándar. ¿Y por qué es esto importante? Vale, porque esto, antes os he dicho que el bosón de Higgs es muy importante para el modelo estándar, es muy importante para el universo. Entender bien cómo el Higgs se acopla consigo mismo puede conectar la física de partículas con la cosmología, está relacionado con la estructura del vacío, con la estabilidad del universo. O sea, realmente ser capaz de entender el potencial de Higgs bien tiene implicaciones que van más allá solamente del LHC a toda la física del modelo estándar. Bueno, y por último, bueno, os estoy vendiendo que hemos medido muchos canales, tanto de muchos modos de producción, muchos modos de interacción. Estamos hablando de una sola partícula. Para entenderla bien, esto de ir un trocito, pues no es lo ideal, ¿no? Tenemos que ponerlo todo junto e intentar entender toda la producción, todos los canales distintos, como todo un todo, porque estamos hablando de una única partícula. Entonces, además de hacer esto, nos permite tener una visión de los acoplos, los acoplamientos de Higgs a las distintas partículas del modelo estándar mucho mejor. Podemos ver cómo se acopla. Esto es un modelo teórico concreto que nos da una parametrización de los acoplamientos del Higgs a las partículas del modelo estándar, en la que tenemos ya incertidumbres que están del orden del 6 al 15%. Este número está muy guay, teniendo en cuenta que llevamos solamente 10 años, pero es
es muy grande si pensamos cuál podrían ser las desviaciones que nos podrían tener física, que podría traer física de más allá del modelo estándar a estos acoplos del Higgs, ¿vale? Tenemos que precisar mucho más para ser realmente capaces de decir que entendemos de verdad el acoplo del Higgs y las partículas del modelo estándar. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido cuál es la masa del Higgs, tenemos primeras medidas de su anchura y sabemos cuál es su spin. Hemos estudiado los principales modos de producción del Higgs en detalle, muchos de los modos de desintegración, y ahora las medidas cada vez son más diferenciales, es decir, no nos quedamos solamente con un número, sino que queremos entender la distribución entera para ser capaces de decir que entendemos lo que está pasando. Esta gráfica, si queréis, pues es casi el triunfo del modelo estándar, ¿vale? Es la correlación entre el acoplo con la masa de la partícula, y de momento ya veis viendo que vamos populándola, vamos llenándola bien, y de momento todo acuerda. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, el Higgs, al ser tan centrado en el modelo estándar, puede ser realmente el camino para ir más allá de él. ¿Sabéis? O sea, al principio se ha vendido el modelo estándar como este modelo que describe el universo, como algo estupendo que nos permite hacer muchas medidas, es una de las teorías más precisas que jamás se han hecho, pero tiene el problema frustrante de que, por un lado, hace muchas predicciones, es fantástico para entender lo que conocemos, pero tiene grandes lagunas enormes, la materia oscura, por ejemplo, que no entendemos, que no entendemos, que no están incluidas en el modelo. Entonces sabemos que este modelo, por muy bonito que sea, por mucho que nos guste, no es la respuesta total a la naturaleza, que tiene que haber algo más allá. Para poder ir más allá, una de las mejores formas de hacerlo a día de hoy es con el Higgs. Higgs, por ser central, sabemos que lo tenemos ahí, sabemos que conecta con muchas de las áreas súper interesantes de qué es lo que pasa en el universo, desde la materia oscura, la bariogénesis, la estabilidad del universo. Para poder contestar estas preguntas tenemos que entender realmente qué es este bicho que hemos encontrado. Y para eso, pues, por ejemplo, aparte de medirlo con precisión, como os he dicho antes, también podemos utilizarlo para hacer búsquedas directas de física más allá del modelo estándar. Por ejemplo, bueno, pues tenemos una partícula nueva, porque hay que asumir que las únicas formas de desintegrarse que tiene son las que predice el modelo estándar, son las que estaban en la grafiquita de los Lorentz indexes que teníamos al principio. Puede ser que no, puede ser que rompa las reglas del modelo estándar, puede ser, por ejemplo, que conecte con la materia oscura, ¿de acuerdo? Y nos haga una conexión entre física de partículas y el universo. Puede ser también, por ejemplo, que rompa leyes como la conservación del sabor en las interacciones. Este es otro estudio que sale también aquí en Valencia, que no tengo una transparencia. Y en resumen, nos puede abrir la puerta en su desintegración a algo que vaya más allá y permitirnos, por fin, salirnos del puzzle del modelo estándar. La otra cosa que hacemos es no solamente buscar el Higgs en sí, sino intentar ir más allá, intentar encontrar amigos del Higgs. Como os he dicho antes, es muy raro que tengamos una única partícula, la única partícula elemental escalar que conocemos. Casi todos los modelos que van más allá del modelo estándar predicen que va a haber más Higgses con menos masa que el Higgs, a las que el Higgs de hecho podría desintegrarse, o con más masa, conectando con búsquedas de física más allá en otros escenarios que podrían tener, de hecho, podrían ser muy masivas. Entonces, de momento no hemos encontrado señales de esto, pero es una de las áreas más interesantes para seguir buscando en el futuro para poder conectar el Higgs con las extensiones del modelo estándar. Y por último, una que de nuevo es un poco filosófica, estamos hablando de una partícula elemental. ¿Qué significa elemental? ¿Por qué? O sea, ¿cómo sabemos que es realmente una partícula elemental? ¿Cómo sabemos que solamente la estamos viendo como elemental a nuestra energía y que realmente si fuésemos a más energía podríamos ver una estructura interna? Entonces esto también, evidentemente, es una de las grandes preguntas que tenemos que responder, y además esta no la tenemos que responder no solamente haciendo medidas de precisión de Higgs, que esto es lo que tenéis aquí, sino también buscando, por ejemplo, otros bosones Gauge de más masa que nos conecten, que nos permitan comparar la escala en masas y en fuerza de la interacción de esa nueva estructura que nos permitiría ver si el Higgs es compuesto o no. Se cuentan muchas cosas sobre el Higgs. Esto es una charla que se centra en lo que hemos hecho con el Higgs, pero el LHC no solamente eso. Bueno, el LHC es una máquina espectacular que ha sido capaz de hacer medidas de física
a la escala del TEF en todas las direcciones más o menos que se pueden ocurrir. Hemos desde buscar nueva física en muchos escenarios distintos, estudiar la física del sabor, estudiar la cromodinámica cuántica y la estructura del protón, hacer medidas, un montón de medidas de precisión del modelo estándar utilizando los usuarios y zetas, estudiando la física del top-quad, y de nuevo aquí en Valencia sois expertos en esto, o estudiar el quark-gluon plasma, la colectividad en iones pesados. Es una máquina increíblemente potente que ha sido capaz de cubrir un rango de estudios del modelo estándar sin precedentes hasta ella. Y no se ha acabado, ¿de acuerdo? Estoy hablando de ella como en el pasado, pero realmente hemos vuelto a empezar a tomar datos ahora. Esta es una de las primeras imágenes de colisiones de este año, del 5 de julio, en CMS, y nos quedan muchos datos por tomar, ¿vale? Estamos aquí, realmente vamos a tener la máquina en operación hasta finales de los 30. Hemos sido capaces de mirar de momento solamente un 5% del dataset completo que va a acumular el LHC. Es decir, que en todo esto que tenéis aquí vamos a tener más descubrimientos y más física, sea con el Higgs, bueno, sea midiendo de forma muy precisa los acoplos del Higgs, viendo por primera vez esta gráfica se relaciona con la producción de los Higgses y con el acoplo del Higgs a sí mismo, midiéndolo por primera vez al final del LHC. La máquina que tenemos ahora va a ser la que siente las bases de la física del Higgs en el futuro, pero no es el final. Higgs es tan importante que realmente es centrar a tanto la estrategia europea como el proceso americano, la estrategia europea de física de partículas, como el proceso americano correspondiente, que se llama SNOWMAS. Todas las estrategias hablan de la importancia de medir el Higgs con precisión en el futuro, más allá del High Velocity Redshift, llegando a medirlo con más precisión, por ejemplo, en máquinas que se llaman factorías de Higgses, porque son estupendas para medir los Higgses, que nos van a permitir medir con mucha más precisión que el LHC la física del Higgs. Estoy casi acabando ya, creo que he ido un poco más rápido de lo que pensaba que iba a ir, pero os voy a dejar por qué es tan importante hacer esto, por qué está el Higgs en la parte central de todas las estrategias futuras, porque medirlo con precisión es la mejor manera que tenemos a día de hoy para entender y resolver por fin los problemas del estándar Model. Está conectado realmente a tantos problemas importantes de qué es lo que pasa en el universo, que medirlo bien es increíblemente prioritario. Y es algo que a día de hoy solamente podemos hacer en otros experimentos de los que se habla al principio, en la base de CMS. Entonces, resumiendo, en 2012 encontramos algo. Encontramos una partícula que era compatible con lo que nos dice el estándar model de Higgs, pero no sabíamos realmente aún qué es lo que era. 10 años después la hemos medido, hemos observado su acoplo a bosones y fermiones, hemos estudiado su cinemática, cada vez con más precisión, y ahora mismo no solamente es una partícula para medir en sí misma, sino es una de las mejores herramientas que tenemos para entender el modelo estándar y para ir más allá. Entonces, seguimos teniendo incontables preguntas abiertas sobre si es realmente la razón del modelo estándar, si entendemos lo que es y lo que implica para el universo. Tenemos que seguir haciendo física con él para realmente ir más allá. Nos quedan muchísimos datos que analizar, y vamos a seguir trabajando fuerte para entender esta nueva partícula de la familia de las partículas elementales. Lo último que os quería decir, no tengo una transparencia, es que estáis en un sitio privilegiado para poder hacer esto, ¿de acuerdo? Primero, hablamos muchas veces cuando hablamos de estas cosas en abstracto, pues parece que es algo que se hace fuera, que no estamos relacionados con ellas, ¿no? La Comunidad Española construyó, es parte importantísima del programa del IHC, construimos Atlas y CMS. En Valencia aquí tenéis no solamente expertos en la construcción de Atlas, que ya os he dicho que es lo de la Catedral de la Física de Partículas, no me lo he inventado yo, esto ha salido en algún periódico, y tenéis un grupo experimental importantísimo estudiando el Higgs. También hay otros sitios en España, como por ejemplo el CIEMAT en el que yo estoy y en el que me han pedido al despedirme que os diga que, aparte de verdad que aquí estáis en un sitio increíble para hacerlo, si queréis en algún momento me llaman aquí. Tenemos una escuela de verano en verano que me han pedido que publique. Mis perdones a los colegas por hacer esto. Pero bueno, ya con esto acabo. Espero que no os haya hecho muy duro y espero haberos convencido de realmente
lo importantísimo que es medirlo bien, lo muchísimo que estamos haciendo y cuánto hemos avanzado desde... Vale, descubrimos una partícula hace 10 años, pero es que realmente lo emocionante es ahora entenderla bien y seguir trabajando con ella hacia el futuro. Pues nada, muchísimas gracias, María. Una charla muy interesante. Y bueno, ahora tenemos un turno de palabras disponible para cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerle a nuestra ponente. Aprovechad que no es fácil y ni todos los días viene alguien de la estatura de María a hablar con vosotros. Entonces, dudas. A ver, igual es algo que debería saber, pero Creo que funciona. Cuando se habla del bosón, o sea, de irse acoplándose a otras partículas, ¿qué quieres decir? Se refiere a esto, ¿vale? Se refiere a la interacción, es la interacción entre el Higgs y las otras partículas. Entonces, estas cosas que te he puesto aquí, estos parámetros, son una forma de... son una parametrización de este vértice, entre, por ejemplo, aquí entre Higgs y los bosones, o lo tienes tanto en producción, como en este caso, como en desintegración. Es la interacción entre el Higgs y las otras partículas. ¿Más preguntas? Venga, sí, yo tengo una curiosidad desde mi punto de vista. Cuando empezamos a hacer el HC, hablas y CMS, pensábamos, por lo menos yo cuando empecé a trabajar, que el Higgs tardaríamos como 10 años en descubrirlo. Y como bien han dicho, pues si la gente no lo sabe, el HC empezó a tomar datos de física buenos en 2011 y en 2012 se descubrió en 2 años. Según tú, ¿por qué creen que lo descubrimos o esa cosa que hacía el Higgs tanto? Pues yo creo que primero, por todo el trabajo que se hizo antes, bueno, primero tuvimos un poco de suerte, porque donde está es suerte. Eso es la naturaleza, o si quieres suerte, o la naturaleza fue bueno con nosotros, no sé cómo lo quieres decir. Pero luego también todo el trabajo que se había hecho antes, porque empezamos a funcionar, cuando empezó a funcionar el IHC, al menos en CMS, imagino que en Atlas también, estábamos constantemente atacados de los nervios con la idea de que no nos iba a funcionar nada, que los Monte Carlo no iban a describir los datos y teníamos todo un arsenal de técnicas para realmente entender los primeros datos y para calibrarlo bien. Hicimos un montón de trabajo antes de tenerlo. Teníamos los primeros análisis para poder encontrar el Higgs, los teníamos muy machacados, sabíamos bien cómo hacerlo, entonces, bueno, pues se juntaron las dos cosas, se juntaron el enorme trabajo que iba por detrás, toda la experiencia además aprendida de Tevatron en cómo trabajar con colisiones entre protón y fotón, todo el conocimiento unido a que, bueno, pues que es cierto que 125 pues fue un número que nos vino muy bien. Hay una cosa que voy a añadir a esto, que es, para que os hagáis idea, Santi hace trampa porque Santi sabe esto también como yo, ¿vale? Pero para algunas de las cosas que hemos sido capaces de medir solo en 10 años son cosas que se pensaba que el IHC nunca iba a ser capaz de medir con precisión, como por ejemplo el acoplo al quark-top, ¿de acuerdo? Que lo podemos, bueno, de hecho lo tenéis ahí. Tenemos ya medidas del acoplo al quark-top que se pensaban que no íbamos a ser capaces de hacerlas ni siquiera al fin, con esa precisión, ni siquiera al final de la vida del IHC. O sea, esto es el resultado de muchísimo trabajo, de ser capaces de mantenernos cambiando las técnicas y mejorando los análisis continuamente y de todo el conocimiento que llevamos detrás. Más preguntas, chicos, chicas, dudas. Yo te hago una pregunta, María. Lista de los Reyes Magos. ¿Qué, si pudieras pedir, qué te gustaría, qué os haría falta realmente para ir más allá? ¿Lista personal o...? A tu gusto. Hombre, a mí si me preguntas una cosa de qué lo que pasa es que quiero que seamos capaces de cualquiera de estas búsquedas que intentan conectar el Higgs con la física, más allá del modelo estándar, que una de ellas se acierte. A mí una de las que más me gusta es esta que hacéis aquí, pero que también hago yo en Madrid, que es conectar el mundo del Higgs con el mundo del sabor y que realmente a través de ahí tengamos ya algo nuevo que nos apunte, que nos haga entender, completar lo que hay más allá. Eso es muy personal. Luego ya, de forma menos personal y pensando en general en CMS y en Atlas,
y de forma más, si quieres, me he hecho lista de los Reyes Magos, algo que pueda venir. ¿Qué nos hace falta? Pues hace falta gente nueva, con ideas nuevas, o sea, aquí los que estáis aquí estudiando, que os unáis al campo y que seáis capaces de dentro de 10 años contarme por, dentro de 10 años o dentro de algo más, contarme por qué todo lo que os he contado está mal y por qué vosotros habéis entendido realmente qué es lo que nos falta, qué es esta pieza que nos deja en el modelo estándar, de dónde viene. Y eso tiene que ser alguno de vosotros con una idea brillante que venga a contármelo dentro de un tiempo. Pero bueno, son las dos cosas, ¿eh? Para mí la cosa es medir bien el Higgs, pero si podemos verlo por fin apuntándonos en la dirección en la que está la nueva física. Muchas gracias, María. Hay otra pregunta. ¿También con trampa? Como trampas. Solo divulgativa. Como todos somos aquí, también existen de alumnos. ¿Tienes que hablar más alto? No sé lo que... El micrófono tiene mucho ganas. Habla más alto. Que como muchos de los alumnos aquí, al igual que yo, que no de la zona divulgativa, quería preguntarte si podrías representarnos a un libro divulgativo que nos conectara con la física de partículas y con el Higgs y todo lo que se tiene aquí. Pues tal vez así en español yo me iría al libro de Teresa Rodrigo de hace unos años, primero por Teresa Rodrigo, que fue una de las grandes personas del campo, que hace un par de años lamentablemente hizo un libro de divulgación sobre el bosón de Higgs con Alberto Casas. Que no me acuerdo cómo se llama exactamente el libro, pero no debe ser muy difícil de encontrar, luego si quieres mucho. Pues también nada más por Teresa. Pero es una pregunta buena, ¿eh? No... Igual es una pregunta muy general, pero cuando hablas del mundo del sabor, ¿a qué te refieres? Las preguntas al final, las que son más generales o las que penséis que son más fáciles son las más complicadas de explicar. En este caso, con el mundo del sabor me refiero a la física del... La física del B, del C, está relacionada con la simetría entre materia y materia, con violación de CP. Esto es toda una serie de física interesantísima que la General Física CMS también la hace el HCD, ¿vale? Que estudia realmente todo ese tipo de procesos que son muy misteriosos, porque los entendemos mal, que realmente son muy interesantes y es un área muy interesante para seguir en el futuro, ¿vale? Pues eso, la física del B y de los B y el C. Has dicho que si encontramos bosones de Higgs con más masa, en principio se pueden desintegrar en otras partículas que no conocemos. ¿Esas partículas completarían el modelo estándar o lo ampliarían? Lo ampliarían. En principio el modelo estándar es el que es. Si encontramos otra partícula, otro Higgs, por ejemplo, mira, estas dos gráficas que las he explicado muy poquito, eran solamente para daros una idea. En esta se muestra el bosón de Higgs, el de 125, del que estaba hablando, desintegrándose a otras partículas parecidas a él, ¿vale? A otras dos que a su vez se desintegran en otras cosas, ¿vale? Es un Higgs desintegrándose a Higgs más ligeros, ¿vale? Esto pasa en muchos modelos más allá del modelo estándar, ¿de acuerdo? El Higgs se te podría desintegrar a otros escalares, a otros subescalares y a otras cosas todavía más exóticas que dejan señales en el vector y que podríamos ver. De momento no hemos visto ninguna señal, ¿vale? Hemos mirado muchas distintas formas de manifestarse esto en el detector y no hemos visto ninguna señal, pero de momento nos queda esta línea que es el 1, ¿vale? Hay que bajar por debajo del 1, fíjate todo el espacio que nos queda por bajar para poder ver algo interesante. Y lo otro que también podemos hacer es, por ejemplo, ver otro Higgs muy parecido al que tenemos, pero con más masa, que se desintegra básicamente igual que el que tenemos. Por ejemplo, en este caso, se podría desintegrar a dos quarks, a dos electrones tau, ¿vale? Con bastante masa. Los tau son particularmente guays para esto, por consideraciones teóricas. Son el caso en el que es más fácil, es fácil que encontrar una física en estos casos. Se acoplaría heavy Higgs más saltado, básicamente, pero es básicamente eso, es buscar una búsqueda muy parecida, pero en vez de 125, fíjate que el 125 estaría por aquí, podemos llegar, esta gráfica llega a 1300, puedes llegarla mucho más allá, son partículas mucho más masivas. Y encontrar cualquier otro bosón de Higgs o cualquier otra partícula ya es ir más allá del modelo estándar. Si hacemos eso, también eso va a mi lista de los Reyes Magos, ¿eh? O sea,
Antes te has referido al final de los ciclos del LHC. ¿Significa que tiene vida útil? Antes has dicho que hacia el final de los ciclos esperabas que se descubriera. Vale, ya te entiendo. Perdona, es que estaba pensando en otra cosa distinta. Claro, sí, hombre, el LHC es una máquina que se ha diseñado para durar durante muchas décadas, pero durante un periodo de tiempo concreto, ¿no? Entonces, esto que veis aquí, esto que no he explicado antes, son los distintos periodos de toma de datos del LHC en el futuro. Periodos antes, 2011-2012, yendo para el pasado, se llamó RAN 1. Luego paramos durante un tiempo, aquí que pone long shutdown, es un tiempo en el que no tenemos colisiones, que el acelerador se mejora y los detectores utilizamos el tiempo para también poner a punto los detectores, para mejorarlos, para incorporar nuevas técnicas para el siguiente y para analizar los datos que hemos tomado. Pues 2011-2012, RAN 1. 2015-2018, RAN 2. Ahora estamos en el comienzo del siguiente periodo de toma de datos, que se llama RAN 3, va a durar hasta 2026. Luego volveremos a parar, instalaremos mejoras al acelerador, ¿vale? Y a los detectores y tomaremos datos de nuevo en otros dos periodos, RAN 4 y RAN 5. Entonces, si miras aquí, bueno, pues estamos hablando de estas mejoras en RAN 4 y RAN 5 son las que nos van a llevar a algo que se llama High Luminosity Elixir, ¿vale? En el que vamos a tomar más datos. Sí. Son ciclos, los llamamos RANes. Una pregunta más. Yo creo que sería interesante, a lo mejor, aunque Javier cuando te ha presentado ha contado un poco tu currículum, creo que igual para ellos sería útil que contaras un poco tu trayectoria, ¿vale? Para que entiendan también cómo es una trayectoria, si una persona está siempre ligada al mismo experimento, al mismo tipo de búsquedas. Desde que acabaste el grado, más o menos, cuéntanos. Vale, pues como os ha dicho antes Javier, yo hice la tesis, la defendí en la Complutense, en Madrid, pero realmente trabajaba en el CIEMAT, que es un laboratorio que está en Madrid, que está al lado de la Complutense. Y trabajaba para CMS, pero yo no en el HIGS, esto es antes de que empezásemos a tomar datos, la mayor parte de mi tesis, y los primeros datos en el LHC, y en vez de intentar estudiar el HIGS, hacía de estas cosas que os he puesto aquí, que es intentar buscar los primeros W que tomamos en el acelerador. El comienzo de la toma de datos fue súper emocionante, los primeros años de toma de datos fue muy emocionante. Yo estaba ahí intentando hacer la primera medida de producción de W con datos de CMS. Acabé mi tesis, mi postdoc, me fui a trabajar para la Universidad de Wisconsin. Yo tengo una cosa que es un poco anómala, si quieres, que es que siempre he trabajado en CMS. Eso no es necesariamente lo que le pasa a todo el mundo, mucha gente va cambiando de experimentos, yo me he quedado en el mismo desde el principio. Entonces, pero lo que sí que he hecho es, a lo largo de mi carrera, he trabajado en muchas cosas distintas. Hice la tesis con W y trabajando con muones. Mi postdoc, al principio, en lo que trabajaba era en seguir W, pero electrones, sobre todo, jets, y sobre todo trabajé mucho para el trigger calorimétrico, que es esto que ha mencionado antes Javier, que lo que siento es que, como he ido un poco rápido, pues al final no os puedo contar casi nada del detector, pero hay un tema que es muy importante, es que tenemos muchas más colisiones de las que podemos almacenar. Yo estoy intentando llegar a los detectores. Muchas más colisiones, muchas más de estas fotos de las que podemos realmente almacenar. Entonces tenemos que tener un sistema de filtrado que decida nada más ha producido la colisión, qué datos nos quedamos y qué datos tiramos. Eso es importantísimo, porque no puedes ir para atrás. Si tú has elegido mal cómo seleccionar los datos y luego quieres cambiar de idea, no, los has perdido. Entonces, desde que comencé ese postdoc, empecé a trabajar mucho en el proceso de selección de datos con los calorímetros. Entonces, trabajaba realmente mucho más asociado al detector y sobre todo a la parte de jets, calorímetros, TAUS. Pues, una vez seguí haciendo medidas de física del modelo estándar, una vez que se descubrió el Higgs, pues como he dicho antes que está en mi wishlist, empecé a intentar entender si el bosón de Higgs era la partícula que predecía el modelo estándar o si podía hacer algo raro, haciendo búsquedas exóticas de este bosón de Higgs, por ejemplo, violando el sabor, la conservación del sabor, como hacéis también aquí, y aparte intentando entender cómo de bien lo podemos medir en el futuro. Entonces empecé a hacer medidas, no solamente con los datos, sino intentar entender, proyectando hacia el futuro, cómo de bien podemos medirlo y cómo de bien vamos a poder medirlo en un futuro. Y bueno, pues he hecho más cosas, pero digamos que son mis líneas principales, ¿vale? Medir el modelo estándar con W,
intentar entender si el Higgs es realmente el modelo estándar o no, entender cómo lo vamos a medir en el futuro y muchísimo trigger. La mitad de mi vida ha sido estar pendiente del trigger de CMS. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Tenemos algún...? No, echando. Hay personas conectadas, pero les ha quedado todo clarísimo. O les he perdido de todo. No, están ahí. Bueno, os voy a repetir de nuevo. Estáis en un sitio privilegiado. La gente que hace física de partículas aquí es de la mejor que podéis encontrar. Así que si lo que no hayáis entendido, aparte de preguntármelo a mí si me veis, id a vuestros profesores, que de verdad que son súper expertos. Podemos concluir aquí. Muchísimas gracias, María, nuevamente por venir a vernos. Recordad que en 2 semanas, el día 17, tenemos la segunda conferencia del ciclo sobre el premio Nobel de Física de este año. ¿Vale? Os esperamos.